Hola, mi nombre es Valentina Largo del curso 11G y les voy a presentar el tema de la legalización del aborto y la pertinencia de la filosofía en este debate. Bueno, dividiremos el tema en la introducción, el aborto y la filosofía, el aborto y la legalización, el aborto en América Latina y por último daremos unas conclusiones. Bueno, entonces, como ya dijimos anteriormente, se hablará sobre la legalización del aborto inducido y la pertinencia de la filosofía en dicho tema. Para empezar, el aborto inducido no es un tema de nuestra sociedad actual, se ha practicado durante siglos y las cuestiones sobre el origen de la vida o que se considera como humano o no, tampoco son recientes. Filósofos como Pitágoras, Platón, Aristóteles y Séneca en términos generales se plantearon dos cuestiones principales, o sea, se plantearon dos cuestiones principales que son las que vemos en pantalla. Hasta qué punto el feto es en desarrollo es tomado como un ser humano y bajo qué bases morales se puede ser aprobado o condenado por el aborto. Inclusive Pitágoras sostenía que el feto pues tenía alma. Personalmente pienso que discutir sobre o sea, el si está bien o está mal, eh, el aborto es un tema bastante subjetivo, depende del criterio ético de cada persona. Depende, o sea, de una percepción muy subjetiva y muchas veces se ve influenciado por las creencias religiosas o la espiritualidad de cada individuo. Entonces, es bastante difícil ponernos de acuerdo en cuestiones como si está bien o mal abortar o cuándo inicia la vida, porque a pesar de que en algunos casos pues se puede dar respuesta de manera desde el punto de vista médico, pues no es el punto de vista general, no es el punto de vista que tiene todo el mundo y afecta y atenta contra la ética de muchas personas. Entonces, para mí el tema a debatir no sería el aborto si está bien o mal depende de cada quien, pero la legalización del aborto es diferente porque eso ya sería un tema de salud pública que afecta a toda la sociedad. Bueno, eh, el aborto y la filosofía están relacionados, pues lo que dijimos anteriormente puede ser tomado desde muchos puntos de vista y desde muchos puntos de vista filosóficos y muchos autores filósofos tienen un punto de vista sobre el tema. Además de esto, el aborto pues es defendido y es una exigencia del movimiento feminista y el movimiento feminista es un movimiento social, político y filosófico que cuestionó y expuso las fallas del sistema patriarcal. También la filosofía tendría mucho que aportar desde el cuestionamiento sobre el criterio moral y ético del aborto. Puede ser tomado desde muchos puntos de vista y de hecho como pues ya lo mencionamos, muchos filósofos como Pitágoras tenían una pues posición frente al tema o si bien no sobre el tema pues sí afirmaban que el feto eh, contenía un alma. Sin embargo, en la actualidad no se debería debatir o no debería ser un tema de cuestionamiento si está bien o mal abortar. El tema a debatir en la actualidad debería ser la legalización o no del aborto, lo cual es muy diferente. Tú puedes estar en contra del aborto, tú puedes tener bajo tu criterio que el aborto está mal, más sin embargo apoyar la legalización del aborto, porque hay que ser conscientes de que no todas las personas van a opinar lo mismo, no todas las personas van a tener un mismo criterio y no se puede conocer la situación de cada persona para poder definir si está bien o mal. Tiene muchas variables, tiene muchos matices, no solamente es blanco o negro, hay entre medio un montón de grises que necesitamos ver y no podemos suponer que todas las personas, como dije, piensen lo mismo o no. Entonces, lo que sí es un hecho es que el aborto existe, el aborto está presente en las sociedades, está presente, sea legal o ilegal. Entonces, al ser un procedimiento médico, el Estado debería proporcionar los recursos adecuados para que el procedimiento sea llevado a cabo de una manera segura y exitosa o tal vez no 100% segura, pero lo más que se pueda disminuir el riesgo de mortalidad
al máximo y esto no se va a lograr o sea, con el aborto penalizado. Michelle Bachelet, expresidente de Chile, política y médico chilena, expresó en su cuenta de Twitter, y cito, casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros. Básicamente, esto era lo que yo estaba diciendo anteriormente. La criminalización del aborto solamente aumenta el número de abortos clandestinos. El aborto va a seguir existiendo, legal o no. El hecho de legalizarlo aporta mayor seguridad para las mujeres pertenecientes a dicha sociedad. Entonces, eh, no hay una relación directa, no se ha podido comprobar una relación directa entre el número de abortos y la legalización del aborto. La criminalización del aborto no hace que disminuya el número de casos y la legalización del aborto tampoco ha hecho que aumente o disminuya el número de casos. Tal vez sí disminuye en algunos países como España o Portugal, pero también ha aumentado en algunos países como lo es Uruguay. Entonces no es un hecho que está directamente relacionado. En resumen, el número de abortos no se ve relacionado con la legalización del aborto. Solamente la cifra que sí está directamente relacionada es el número de muertes por abortos clandestinos. Al legalizar el aborto no sería necesario hacer el procedimiento clandestino, no sería necesario hacer el procedimiento de manera insegura, sometiendo a la mujer a diversos riesgos. Eh, si bien es cierto que sigue siendo un procedimiento médico y los riesgos en cualquier procedimiento médico existen, disminuirían un montón, ya que lo haría un profesional capacitado para eso. Bueno, el aborto de América Latina es un tema bastante controversial e irónico en muchos puntos. En América Latina la mayoría de países tienen legalizado el aborto bajo tres causales, que es la malformación del feto que le impida relacionarse con su entorno exterior, compromete la salud de la madre o haya sido producto de una violación. Incluso aquí en Colombia esas tres causales son la excepción. Sin embargo, hay países como Argentina y Uruguay en el que están totalmente despenalizados y por otro lado, pues países como Honduras en el que lo tienen eh, totalmente penalizado, inclusive bajo las tres causales anteriormente mencionadas. Entonces, es que la decisión de legalizar o no el aborto se ve muy influenciada por muchísimas razones. Para empezar, pues la influencia del catolicismo, que para nadie es un secreto, el catolicismo es una de las religiones predominantes en el continente y se opone completamente al aborto. Entonces, eh, lo cual es irónico porque también se opone a los métodos anticonceptivos, entonces, pues, no sé. Eh, muchos países consideran, muchas personas, la población considera pecado, considera que está mal y el aborto y este hecho de relacionar el aborto con el aumento de casos de aborto, que lo cual es erróneo, como ya vimos anteriormente, hace que los países no se atrevan a dar el siguiente paso, no se atrevan a legalizar el aborto. También está la ignorancia de la población respecto al tema del aborto y a la educación sexual. América Latina tiene la mayoría de América Latina tiene una educación sexual muy pobre, en el que las personas no están correctamente informadas sobre los métodos anticonceptivos. La mayoría de la población está correctamente informada sobre los métodos anticonceptivos, sobre los riesgos que conlleva un embarazo, eh, sobre los riesgos que conlleva un embarazo, los riesgos que conlleva un parto o los riesgos que conlleva un aborto. También una gran problemática es la hipocresía de la sociedad. América Latina pues juzga y criminaliza los abortos, más sin embargo pues mayor parte es por la influencia del catolicismo. Sin embargo el catolicismo también se opone a los métodos anticonceptivos y ve como una posible solución la abstinencia, lo cual es algo pues bastante irreal. Eh,
Sin embargo, pues bajo este criterio también se sigue juzgando a los embarazos adolescentes. No se fomenta la adopción. En México, el año pasado, el número total de abortos fue 12 y el año anterior a ese fue 7. Entonces es bastante triste y deprimente. Am, También se sigue persiguiendo la educación sexual como un tema tabú, un tema del que no se debería hablar, un tema que corrompe la juventud o lo que quiera. Entonces se sigue, es bastante irónico este hecho. Cabe resaltar que así se fomentara, así mejorara la educación sexual, que necesita ser mejorada la educación sexual en América Latina. Así se viera esto, así se viera mejorada la educación sexual, no va a prevenir el embarazo, solamente va a informar sobre todos los posibles escenarios en los cuales la juventud, o sea, las personas se pueden enfrentar respecto a su ámbito sexual y reproductivo, pero no va a hacer que de todas formas se elimine, se erradique el problema. Entonces, va a seguir estando existiendo. Tal vez disminuya el aborto, tal vez disminuya el número de abortos, pero no va a erradicar el problema. Entonces, para concluir, el aborto no es un tema de que cualquier persona pueda emitir juicios de valor, por el simple hecho de que no cualquier persona atraviesa esta situación y así lo hiciera. Es una percepción bastante subjetiva y cada persona va a reaccionar diferente ante la experiencia. Entonces no es un tema del que se pueda hablar de manera general. Eh, la legalización del aborto debería ser tomado como un asunto de salud pública, porque afecta pues a la sociedad y afecta la vida de las mujeres en particular de la sociedad. Entonces debe ser tomado, debe asumir que es un hecho y tomar medidas al respecto. Y las medidas no son la prohibición, ha estado prohibido durante muchísimos años y aún así sigue existiendo. Eh, y pues la filosofía, a pesar de que pueda generar bastantes cuestiones en cuanto al tema del aborto y tal vez podría llegar a generar algún conocimiento, en cuanto al tema de la legalización del aborto, no nos generaría ninguna respuesta concreta, no nos daría un punto de vista objetivo de la situación, que es lo que se necesita. Entonces, básicamente la filosofía puede aportar muchas cosas a este tema del aborto, pero no nos daría ninguna respuesta en concreto y no nos daría ninguna solución. Entonces no tendría una utilidad concreta en este tema, en el tema de la legalización del aborto. Bueno, esto era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por la atención y espero que haya quedado claro el tema.